Boas tardes, benvidos a todos aquí á nosa sede do Consello da Cultura Galega. En primeiro lugar, saudalos a todos en nome de don Ramón Villares, que é o presidente do Consello da Cultura Galega, que non pode estar ahora aquí con nós, pero si está ao tanto da celebración da xornada e do interese que ten e que esperemos que non defraude. Saben vostedes que unha das misións que ten o Consello da Cultura Galega é a posta en valor do patrimonio cultural do pobo galego e cultural do pobo galego, en particular o patrimonio musical. O pasado mes de febreiro tivemos xa aquí unha xornada adicada a outros instrumentos, falábose de instrumentos en xeral, pero tamén de talleres de construcción, artesáns, luthiers que fan gaitas, que fan flautas de pico, pero pensamos na sección de música que o órgano é un instrumento que ten a suficiente entidade e a importancia como para lle dedicar unha tarde para poder reflexionar. E o facemos precisamente moi poucos días despois, cando todavía sonan os ecos de maravillosos concertos que houbo en Santiago a pasada semana. Eu solamente puiden asistir a 2 deles, espléndidos, maravilloso ademais ver as iglesias cheas de público e ver a xente escoitando, eu creo que nunca mellor dito, en silencio relixioso, aquela música que ali sonaba. Eu creo que esta tarde é o bon momento para facer unha reflexión sobre o órgano, sobre o mundo do órgano, para tomar conciencia de todo isto, para ter unha idea do presente, dos órganos, da música de órganos, e para mirar cara ao futuro con unha certa esperanza de que as cousas melloren. Na xornada temos varias intervencións. En primeiro lugar, falará don Óscar Valado, que é un sacerdote responsable da música no Arcebispado de Santiago, e desde fai 2 meses tamén da música desde a Conferencia Episcopal Española. Hai que pensar que o órgano, pero non só o órgano, é dicir, moita da música da nosa cultura europea xurdiu no entorno das iglesias, no interior das iglesias. É dicir, son verdadeiramente excepcionais en España e en Galicia prácticamente unha anécdota os órganos que non están nunha iglesia. Se había órganos en teatros, pero, por exemplo, tamén hai que decir que nas salas de concerto habituais, en Coruña, en Santiago, en Vigo, o órgano non ten sitio. É dicir, cando hai que facer unha obra con órgano, pois hai que acudir a un órgano electrónico ou algún sucedáneo, se me permiten a expresión, non? A verdade é que cando a forza expresiva e musical tremenda que ten unha orquestra sinfónica se lle engade o órgano, aquelo é extraordinario. É dicir, por poñer un exemplo, lembrome de o ensaio para facer no Auditorio Nacional de Música de Madrid a misa en la bemol de Schubert, e no momento en que a orquesta se añadía o órgano, é dicir, as caras dos profesores da Real Filarmonía escoitando un órgano tan aéreo como se de repente a música tivera un alcance moito maior. Por iso é importante a presencia de don Óscar Valado aquí, que será o da primeira ponencia. Teremos tamén a Roberto Fresco, aínda que despois o meu compañeiro e amigo da sección, Enrique Jiménez, falará máis do asunto e do perfil de Roberto. Decir que é moi interesante ter tamén a presencia de xente que está no ensino do órgano. Tamén na mesa redonda teremos a única profesora de órgano que temos en Galicia actualmente, Marisol Mendive, pero tamén, falando de Roberto, falando dos concertistas e do músico práctico de iglesia. Hai unha cousa moi curiosa en Alemania, no sistema de estudios superiores de música, hai unha especialidade que se chama Kirchenmusiker, músico de iglesia, e aí era curioso porque era das salidas onde non había paro. En Alemania, ao mellor un músico ten dificultad para encontrar un posto nunha orquestra, nun conservatorio, pero ser músico de iglesia en Alemania era prácticamente sair e pasar da Musikhochschule, do Conservatorio Superior, á iglesia, onde iba a ser organista, pero tamén onde iba a ser director,
onde iba a ensayar o coro, onde iba a hacer un pouco todo aquilo que asociamos incluso con Johann Sebastian Bach, que non é decir pouco, non? Bueno, decir que tamén gústame a coincidencia de que facemos esta xornada nun espazo do Palacio de Rajoy que foi vivenda de músicos e confesores. En concreto, en esta zona vivía don Manuel Ansola, que foi un organista hasta os anos 60 e pico, eu xa non o tratei, pero sí lembrome que o meu primeiro profesor de música en Santiago, que era don Mariano Pérez, o mestre de capela da Catedral de Santiago, pois tiña unha vivenda aquí no Palacio de Rajoy, del arzobispo Rajoy, que coincidían cas 5 ventanas centrais que hai na segunda planta, xusto debaixo do tímpano. O organista tiña que se contentar cas 3 do extremo do palacio. Pero vamos, un organista tampouco é un maestro, aí, digamos, permítanme a broma. Con isto, pois nada, reiterar que estou moi contento de que estén aquí para escoitar, que espero tamén que a fin da tarde, cando teñamos esa mesa redonda, todos vostedes opinen, participen, digan o que pensan da situación, e o dito, que espero que podamos sair daqui pois máis conscientes e máis con reflexións claras e con moita esperanza de que a música de órgano e os órganos non van ser cinzas do pasado, senón van a ser unha chama ardente que vai a axudar moito a música e a cultura e a ser parte do noso patrimonio aquí en Galicia. E xa decirlles que, como coordinador da sección de Música e Artes Escénicas do Consello de Cultura Galega, estou moi orgulloso da xente que traballamos nesta equipa, e en concreto de don Enrique Jiménez, o doutor Jiménez, que aparte de médico é humanista, é músico e violinista, tamén é autor de algún libro sobre órganos aquí na cidade de Santiago. Con isto, eu xa remato a miña intervención e paso a voz aquí ao doutor Jiménez para que nos diga algunhas cousas máis antes de entrar xa ca intervención de don Óscar Balado. Enrique, cando quieras. Moitas gracias, Maximino. Moitas gracias a todos vostedes por estar aquí presentes. Efectivamente, hoxe temos unha reunión para min con un sabor moi especial, porque estamos traballando en pro da conservación do noso patrimonio artístico ou histórico-artístico, como queiran dicir. Algo que é moi importante que se cale dentro da sensibilidade, porque senón as cousas pérdense e moitas veces pérdense por auténtico descoñecemento ou ignorancia. A palabra arte coñecen a todos vostedes moi ben, pero recorden que arte é exactamente unha traducción latina de un pensamento grego que foi a techne. E a techne era exactamente en Grecia o coñecemento aplicado, a aplicación do coñecemento, a techne. De aquí ven a palabra técnica, a palabra tecnoloxía, pero en Roma techne foi traducida por ars artis. E cando foi traducida por arte, pouco a pouco foise tamén introducindo ese criterio da sensibilidade como forma característica da especie humana. Por tanto, a sensibilidade é algo que temos que ter moi en conta. Decía don Ignacio Rivas Marqués, que foi un catedrático de química desta universidade, moi recoñecido polos seus coñecementos, decía que na vida todo o que non era química, ele era catedrático de química, decía, era poesía. Pero que é a poesía? Nin máis nin menos que a expresión vocal, por medio da palabra, da sensibilidade. Bueno, pois efectivamente tamén hai un concepto biolóxico de arte que efectivamente temos que ter sempre en conta, que son, efectivamente, toda esa serie de simbiosis que existe entre os órganos dos sentidos. A arte pode ser, a sensibilidade pode expresarse como poesía, pode expresarse como música, pode expresarse como pintura ou de xeito visual, pode expresarse tamén como escultura,
como que queiran. O que si é verdade é que forma un conxunto simbiótico de expresións de sensibilidade que permiten compartir gustos, criterios e momentos moi fermosos da vida. Bueno, pois, efectivamente, todo isto temos que telo en conta en relación con algo que é nos moi próximo, pero que foi moi deixado da man dos tempos, digamos, non outorguemos responsabilidades e non da man dos tempos, que son os órganos que constitúen unha parte moi interesante do noso patrimonio histórico-artístico e unha parte moi interesante que foi caendo en desuso por falta de organistas, tamén por falta de artesáns organeiros e dificultades dos tempos de todo tipo. E agora estamos nun momento en que temos que mirar a todo isto con moito interese para poder non deixar que se perda o noso patrimonio e ao mesmo tempo para darlle un pulo de forza grande de que volva a cobrar a máxima vida que podamos lle dar no futuro inmediato. Por isto estamos hoxe aquí todos reunidos e vamos a disfrutar de unha serie de ponencias que nos van a aportar, despois teremos unha mesa redonda tamén, que nos van a aportar coñecementos, visións específicas que van a ser todas moi interesantes. Pero recorden que, efectivamente, estamos vivindo unha época no que algúns feitos artísticos poden chamar a atención. Por exemplo, a venda de cuadros moi importantes que podan sair do país e marchar a coleccionistas do estranxeiro é algo que inmediatamente impacta na sensibilidade. Pero hai outras cousas como son, por exemplo, a pérdida dos órganos, que é algo que non produce esa sensación. Por qué? Pois porque, efectivamente, en todas partes se fala da pintura, por exemplo, como algo, como bens de valor propio, e, efectivamente, non se fala de outras formas de instrumentación artística, nin de creación artística, como se non tiveran, efectivamente, valor. Ás veces, a xente, pois, parecelle moi mal a saída, por exemplo, dun cuadro, xa digo, unha colección particular estranxeira. E a min eso recórdame sempre aquel canto dos cegos de outros tempos nas feiras que cantaban toda unha serie de mortes, unha serie de problemas e remataban moitas veces con aquela frase de prefiro verte morta antes de que sexas doutro. Pois isto casi parece aplicable a algunhas formas de arte, en cambio hai outras que se morren non lle parece mal a ninguén porque están fora de circuito. Decía Hipócrates, na traducción latina dos aforismos de Hipócrates, o primeiro aforismo dice medicina est, a medicina é fons vitae, fons mortis, et fons mortis, fonte da vida e tamén fonte da morte. Bueno, fonte da morte porque, efectivamente, a bioloxía é un ciclo biolóxico, ten un inicio e un remate. Pero para nós, o ciclo artístico, temos que evitar que teña remate. Por eso, todos, en fin, estoume recordando agora de un gran médico que foi Premio Nobel da Paz no ano 1952 e que fora organista, que era o Dr. Albert Schweitzer, que estuvo moitos anos en África, en fin, e tiña moito interés pola recuperación, non só pola recuperación dos órganos, senón tamén por evitar que se produciran mistificacións que non estivesen de acordo nin co deseño do instrumento nin coas capacidades sonoras do mesmo. Entonces, vamos a darlle unha volta a Hipócrates e dicirle, desde o punto de vista de hoxe, a medicina
vamos a procurar que sexa solo fonte de vida para que os órganos recuperen a súa capacidade, volvan a revivir en toda a extensión da palabra, esteamos pendentes de que non se perda o noso patrimonio e para alonxarnos moito dese criterio, en fin, hipocrático, natural, porque a bioloxía, xa digo, os ciclos biolóxicos son ciclos biolóxicos, pero neste caso vamos a loitar absolutamente contra todas as posibilidades mortuorias que veñan alrededor dos órganos. Moitas gracias. Bueno, pois continuamos xa ca presencia de don Óscar Valado. Óscar, sí, coges el sitio de Enrique. Sí, luego te lo doy. Bueno, creo que para o público que estades presente aquí tampouco é moi necesario presentar a don Óscar Valado, que é un músico e sacerdote tamén de Vigo, pero incardinado, dis así, na diócesis de Santiago. Ven de presentar a semana pasada, en colaboración con Manuel Cela, un dos dous organistas da Catedral de Santiago. Alégrame moito que este aquí tamén Manuel Cela e Adrián, é dicir, escoitando, e espero que participando despois na mesa redonda. Pois, como decía, ven de presentar un libro catálogo, inventario dos órganos que hai na Archidiócesis de Santiago de Compostela, que prácticamente ocupa casi toda Galicia cando vemos o mapa. Eu coñecín a Óscar Valado no 2010, cando a visita do Papa Bieito XVI. Óscar era todavía diácono, cantou perfectamente o Evanxeo, aí con boa entonación, e leveime unha gran alegría cando souben que don Julián o mandou a Roma a estudiar música. E a verdade é que cando vexo que don Julián ou don Luís Quinteiro en Vigo, tendo tanta escasez de sacerdotes, prescinden de algunha xente moza para que durante un tempo se formen a música, como músico que son, estou especialmente contento porque demóstrame que hai un interés e unha sensibilidade por todo isto. Teñen o currículum aí no folleto de man. Únicamente por bromear, decirlle que me gustou a expresión de que é profesor estable, que un profesor de música sexa estable, é dicir, que é o contrario de inestable, pois dame moita esperanza. Nada, non é necesario moitas presentacións máis, porque el mismo se presenta ca ponencia que vai desenvolver inmediatamente. Pues muchas gracias al Consello da Cultura Galega por esta invitación en este encuentro que gira en torno al órgano en Galicia. Gracias, pues, en especial, maestro Zumalave, al doctor Jiménez, sin duda. Para mí es una verdadera alegría estar aquí. Pues además, ser telonero, ¿no?, de Roberto Fresco y de Yago Seara, y bueno, pues participar en la mesa redonda con quien fue también profesora mía, Marisol, aunque yo no era muy buen estudiante. La verdad es que me siento, la verdad, súper alegre de estar aquí dando un poco, sobre todo, el testimonio de un trabajo que, por supuesto, no ha sido solo mío, sino de tantas personas, algunas presentes como Manuel Cela, organista de la Catedral, en el que nos hemos sumado esfuerzos para llevar a cabo un proyecto en el que pusiésemos en valor, sin grandes expectativas, sino como un humilde trabajo, pusiésemos en valor el patrimonio organístico que existe en la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Por eso que, sin ánimo de ser muy aburrido, sí que me gustaría dar unas pinceladas un poco teológico-litúrgicas antes de adentrarnos en esa tarea de inventariado de estos instrumentos en el territorio de la archidiócesis. Sin duda, bueno,
El título que he elegido es así un poco, bueno, digamos, poético, ¿no? Entre el cielo y la tierra, porque quiero dedicarle un tiempo al aspecto más litúrgico, esa visión que tiene la Iglesia del instrumento, del órgano, y luego para dedicarle algo de tiempo a la cuestión del patrimonio, ¿no? Haciendo esta dicotomía, pues es con lo que quería iniciar. En la Iglesia siempre se ha tenido gran estima al órgano, ¿no? El Papa Benedicto XVI, durante la bendición de un órgano en Ratisbona, en Alemania, en el año 2006, dijo: el órgano desde siempre y con razón se considera el rey de los instrumentos musicales. Con estas palabras resume la consideración que la Iglesia ha sentido durante siglos sobre este instrumento a través de su magisterio. Podemos ver ahí enumerado, ¿no? He empezado por el último, la última manifestación de Benedicto XVI, pero sin remontarnos a Trento o a los padres de la Iglesia, solamente documentos del magisterio de la Iglesia que hablan del órgano, específicamente en alguno de sus capítulos o en alguno de sus números, desde 1903. Sin duda, San Pío X fue uno de los grandes reformadores de la liturgia, que finalmente se vio en su esplendor en el Concilio Vaticano II, pero sin duda San Pío X fue uno de los grandes impulsores. El Papa Pío X, en su motu proprio Tra le sollecitudini, en 1903, dedicó el capítulo 6 a la importancia del órgano, tanto como instrumento acompañante del canto como solista en preludios o piezas de intermedio. Pío XI, en su Constitución sobre la música sagrada, Divini Cultus Sanctitatem, ya en 1928, definió al órgano como el tradicional instrumento de la Iglesia. Por su parte, Pío XII, en su carta encíclica, que ha sido la primera encíclica de la historia dedicada exclusivamente a la música, en esta carta de 1955 describe el órgano como el instrumento que ocupa con razón el primer puesto en la Iglesia. En 1958, la Congregación de Ritos, en la instrucción de música sacra, subraya que el órgano es el principal instrumento musical para ceremonias litúrgicas solemnes de la Iglesia latina. Ha sido y sigue siendo el clásico órgano de tubos. Ya en el Concilio Vaticano II, los padres conciliares dedicaron un número de la Constitución Sacrosanctum Concilium en 1964 a esta cuestión, en la que podemos leer: téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional cuyo sonido puede aportar el esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales, de lo cual se hará eco también Musicam Sacram, que es el documento de la Congregación de Ritos que materializa y desarrolla este otro capítulo 6 de la Sacrosanctum Concilium, pero ya en 1967. También Juan Pablo II, dirigiéndose en su discurso a los recordaba que el órgano de tubo sigue siendo el instrumento por excelencia de la música sacra, en lo cual insiste incluso en su quirógrafo, pocos años antes de su muerte, sobre la música sacra en el centenario del motu proprio de San Pío X. Y, como había dicho al inicio, Benedicto XVI en numerosas ocasiones hace referencia también a este instrumento. En estas y en otras manifestaciones se argumenta claramente la importancia que el órgano tiene en la Iglesia, en la vida de la Iglesia, en las acciones litúrgicas y todo el culto que en ellas se lleva a cabo. La situación actual, sin duda, después del Concilio Vaticano II, es un poco, podríamos decir, desalentadora, ¿no? Bueno, pues por nuevas formas musicales, nuevos estilos musicales, bueno, circunstancias que sin duda no han favorecido, en cierto modo, la conservación tanto de ese patrimonio inmaterial como es la música, sino incluso ese patrimonio material como pueden ser los instrumentos, los órganos.
Pero antes de adentrarnos en estos elementos, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el órgano en la Iglesia. Hay una inscripción que encontramos en muchos órganos o instrumentos creados para el culto, para la liturgia, que dice Soli Deo Gloria. La gloria solamente a Dios, solo a Dios demos gloria, ¿no? Esta frase, que podemos encontrar en innumerables órganos, manifiesta la razón de ser de cada uno de estos instrumentos. En siglos, la Iglesia ha manifestado su fe a través de la música, tanto vocal como instrumental, creando incluso un lenguaje propio que, además de conformar un verdadero patrimonio artístico, es para el mundo un testimonio de fe. Cuando escuchamos, por ejemplo, una antífona o una misa gregoriana, un motete de Victoria o la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, una pieza para órgano de Tournemire, como el concierto que nos ofreció Juan de la Rubia hace pocos días, o incluso una obra de Messiaen, no solo estamos ante una obra de arte, sino que estamos ante una verdadera expresión de fe. ¿Cuántos compositores han escrito música para dar gloria a Dios? ¿Cuántos músicos la han interpretado? ¿Cuántos fieles la han cantado o escuchado para su santificación personal? En una realidad tan compleja como la música sacra, que es un lenguaje a la vez humano y trascendental, el órgano tiene, y me atrevería a decir, debería tener, porque no siempre lo tiene, una relevancia absoluta sobre cualquier otro instrumento en la liturgia como el idóneo para elevar las almas a Dios. Y esas no son palabras mías, sino que son de Benedicto XVI. Desde el convencimiento de que el órgano forma parte del tesoro, digamos, sacro-musical de la Iglesia, el Departamento de Música Sacra de la Archidiócesis de Santiago de Compostela ha puesto su empeño pues, en realizar un humilde inventario de los órganos existentes en todo el territorio que abarca. El resultado de esta tarea es la publicación, esta es la portada de la publicación, tratándose de una primera aproximación al tema. Su carácter es, ante todo, divulgativo, no teniendo por ello mayor aspiración que la de ser una ventana abierta a un patrimonio musical que en general ha sido poco estudiado e incluso poco valorado, y yo me atrevería a decir incluso descuidado. El estado de la cuestión, cuando uno se abalanza, ¿no?, sobre el órgano, bueno, pues puede contemplar que son muchas las provincias y comunidades autónomas en España que han salido al paso de un patrimonio tan importante en sus territorios, publicando interesantes catálogos de órganos. Hay cantidad de provincias y comunidades autónomas que tienen catálogos exhaustivos de estos instrumentos. Sin embargo, en Galicia aún no contamos con una publicación definitiva sobre la materia. En los años 80, Xan Viaño, becado por la Diputación de A Coruña, realizó un somero inventario de los órganos de esta provincia, de la provincia de La Coruña. Posteriormente, en 1990, el doctor Enrique Jiménez Gómez escribió Acordes de Sol e Lúa, os 15 órganos do noso Santiago Bello, publicado por este Consello da Cultura Galega. Y la Xunta de Galicia financió en 1996 una obra imprescindible sobre Mariano Tafall y Miguel, elaborada por Manuel Cela, aquí presente, y por Miguel López Fariña, que consta de 5 volúmenes, siendo el primero un estudio sobre Mariano Tafall y su obra escrita y los instrumentos que construyó, constituyendo los 4 restantes una edición facsímil de su tratado de organería, Arte completo del constructor de órganos, o sea, Guía manual del organero. Ya en el siglo XXI,
parece resurgir un notable interés por el órgano, por este instrumento, y se han llevado a cabo restauraciones financiadas por diferentes instituciones públicas y privadas. Se ha instituido la docencia del instrumento en el Conservatorio Profesional de Ourense, impartida por Marisol Mendive, aquí presente, creadora también de la asociación Un Rato No Tuvo. Finalmente, un grupo interdisciplinar de investigadores financiados por la Xunta de Galicia ha comenzado la catalogación de los órganos de Galicia, que no ha sido completada, de tal forma que sí que sería un reto interesantísimo poder tener una obra definitiva sobre la catalogación de todos los órganos de Galicia. A estas iniciativas cabe sumar otras propuestas muy relevantes para la difusión de la música de órgano. El Compostela Organum Festival, promovido por el Consorcio de Santiago y organizado por la Asociación Musical Berenguela, estando al frente del proyecto María José Cerviño y Bruno Forst. Las Xornadas de Órgano Cidade de Ourense, el proyecto de Lugares e Órganos dirigido por Belén Bermejo, así como el Festival Internacional de Órgano do Corpus Christi, organizado por Luis Varela, prefecto de Música de la Catedral de Lugo. Se observa, pues, un interés creciente por el órgano en las últimas décadas y quizás estemos en el momento de sumar esfuerzos para poner en marcha verdaderos proyectos que contribuyan a la revalorización y conservación de este patrimonio musical. Sin embargo, desde la Iglesia no nos atrevemos a hablar solo de un patrimonio artístico apto únicamente para los conciertos, sino también y sobre todo de un patrimonio espiritual, de ahí la introducción amplia del inicio, que sitúa al órgano en su hábitat natural, la liturgia. Solo desde esta doble perspectiva, el concierto y la liturgia, se podrán emprender las acciones que en este ámbito deben realizar juntos la Iglesia, los organistas litúrgicos, los concertistas, los organeros, asociaciones privadas e instituciones, tanto políticas como académicas. Este es el contexto en el que la Archidiócesis ha emprendido pues, esta aventura de inventariar los órganos en su territorio. Por ello, la presente publicación ofrece, como ya he dicho, una primera aproximación al patrimonio organístico de nuestra diócesis. Pueden ver el mapa en el inferior, es el mapa de Galicia, y sombreada de forma oscura el territorio que abarca la Archidiócesis de Santiago, que es, bueno, no es la mitad de Galicia, pero sí desde la ría de Vigo hasta la ría de Ferrol. Y ampliado este mapa se encuentran enumerados los 43 órganos que aparecen en la publicación en cada una de sus ubicaciones, siendo la gran mayoría en Coruña, Santiago y Pontevedra, pero luego en otras pequeñas poblaciones como Grove, Caldas de Reis y Noia, bueno, pues donde también existen estos instrumentos que hemos inventariado. Este libro, destinado sin duda a todos los interesados en el mundo del órgano, no está planteado pues como una obra definitiva, pero sí como un ejercicio, digamos, ejercicio de responsabilidad. Es decir, una tarea asumida por la Iglesia compostelana ante la necesidad de conocer la localización exacta de los instrumentos y su estado de conservación. He dicho bien, ubicar su situación, porque de algunos no se sabía ni su existencia. Hasta este punto estaba el panorama. Todo ello para, sobre todo, hacer una valoración antes de llevar a cabo un futuro plan director de rehabilitación de alguno de estos instrumentos. Finalizada ahora nuestra labor de inventariado, deseamos que esta sea un estímulo para ulteriores investigaciones y publicaciones. Esta tarea, comenzada en 2015, pues sin duda no hubiese sido posible sin un equipo de trabajo, ¿no?
Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos con todas esas personas que han dedicado su tiempo y sus esfuerzos por contribuir a esta causa. Nuestro trabajo de campo ha abarcado todos los instrumentos dentro del área geográfica de la archidiócesis, 47 en total, aunque solamente se han incorporado 43 a esta publicación. El catálogo son todos los órganos que están ubicados en iglesias, capillas, monasterios y conventos. Hay una salvedad, que es uno de los instrumentos de Mariano Tafal, que está en el Museo de las Peregrinaciones, pero que inicialmente estaba en una iglesia y fue vendido a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, al Museo de las Peregrinaciones. Luego hay otros que no hemos incluido, que, por ejemplo, el que está en el auditorio de la Fundación Barrié, 2 instrumentos de particulares y otros 2 en centros de formación musical. No obstante, sí se incluye un órgano, que mencionaba, el del Museo de las Peregrinaciones, que fue construido para una iglesia, aunque en este instante no lo esté. Los 43 instrumentos están ordenados cronológicamente, teniendo en cuenta el año de su construcción y, en algunos de los casos, la fecha de reconstrucción. Cada órgano está encabezado por su ubicación geográfica y el nombre de la parroquia, iglesia, capilla, monasterio, convento donde se encuentra, y una pestaña que resume las características principales de ese instrumento: el organero, el año de construcción, su ubicación dentro del templo en el que se encuentra, el número de manuales, si tiene pedalero o no, o si tiene pisas, número de registros y tipo de transmisión, tanto de los teclados como de los registros. Después de los datos básicos, cada texto comienza con una breve introducción histórico-artística del lugar donde se encuentra el instrumento, para dar pie luego a una descripción técnica del órgano: autoría, instrumentos anteriores existentes, descripción de la caja, consola, registros, transmisiones, alimentación del aire, cañutería y, finalmente, estado de conservación y valoración de las eventuales medidas que convendría tomar al respecto. El diseño pretende ser atractivo, manejable y de carácter divulgativo, por lo que los textos no incluyen aparato crítico, mostrando en el cuerpo del propio texto las referencias básicas necesarias para profundizar en los aspectos presentados. También hemos descartado añadir muchos datos recogidos en las visitas a los órganos, tales como medidas o amplias descripciones de su interior, como de cada uno de los tubos, y esto solamente con el fin de facilitar su lectura a personas no especializadas en la materia, provocando más bien un estímulo para querer conocer más datos sobre cada uno de los instrumentos. Otro elemento fundamental en la edición ha sido la inclusión de numerosas fotografías de diferentes tamaños que muestran, por una parte, las características principales de los órganos y, por otra, una rica variedad de expresiones artísticas plasmadas en el papel. Yo les puedo mostrar algunas de las imágenes de las primeras páginas de este catálogo. Aquí tenemos los órganos barrocos de San Martín Pinario, con fotografías de algunos detalles. Estas son las máscaras de los tubos del castillo central. Estos son los 2 órganos. Justo aquí añadido el órgano de Mariano Tafal al órgano barroco del Evangelio. Esta es la ficha que corresponde con el órgano de la Catedral de Santiago, con sus dos cuerpos, la consola, la disposición de los registros, y en el marco de todo esto, apuntaba también don Massimino, en el marco de esta publicación
se ha visto la oportunidad de celebrar aquí en Santiago de Compostela la semana pasada el 7º Congreso Internacional del órgano hispano. Pues tuvo lugar aquí, estas máscaras son también del órgano de San Martín Pinario. Entonces, aprovechando el Congreso Internacional, se presentó la publicación de los órganos del Arzobispado de Santiago. Y además hemos puesto en funcionamiento desde la diócesis un ciclo de órgano, que el deseo es que pueda continuar año tras año, pues siendo un instrumento más para revalorizar este patrimonio, ¿no? Yo creo que todas estas actividades, ya sean encuentros como el de hoy, jornadas, ciclos, congresos, conciertos, todo lo que ayude y colabore a difundir pues, un patrimonio, a estimular la formación en el estudio del órgano, pues sin duda va a favorecer que se conozcan más y que se utilicen más. Bueno, hay mucho más. ¿En esto qué quiere decir? Bueno, pues que en esta tarea, ¿no? En esta tarea de inventariado de órganos, pues nos hemos llevado gratas sorpresas, ¿no? De encontrar organistas que en sus parroquias cuidan con mimo esos instrumentos, los tienen en perfecto estado, se preocupan de que estén medianamente afinados y enseguida llaman a quien tienen que llamar para elaborar cualquier tipo de arreglo o intervención, pero sí es cierto que nos encontramos con muchos instrumentos que están mudos y que ojalá no lo estuviesen, ¿no? Bueno, pues uno de estos claros ejemplos son los órganos barrocos sin duda, de San Martín Pinario. Voy a poner varios ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, está en el monasterio de San Martín Pinario, no funciona, sí que conservan los secretos y parte de la maquinaria de la transmisión, pero bueno, no tiene ya ni siquiera tubos, está completamente vacío. Aquí ven, bueno, los tiradores, algunos arrancados, otros tapados, sin pomos, los secretos en un estado bastante lamentable, algunos tubos pues abollados, pero sí que está en un entorno sin duda envidiable, ¿no? Me refiero artísticamente, bueno, pues una bóveda policromada, casetonada, 2 cajas extraordinarias, barrocas, bueno, sin duda un patrimonio a recuperar. Luego tenemos otros instrumentos, aunque no estén incluidos en el catálogo. Este es el órgano construido por Grensing a comienzos de este siglo y está en el auditorio de la Fundación Barrié. Pero aún habiendo instrumentos en buen estado, pues tampoco se utilizan. Entonces es un poco esta gran diferencia, ¿no? Tenemos instrumentos en un entorno excepcional que están completamente mudos y destrozados y no se usan porque no se pueden utilizar. Luego otros están en perfecto estado, pero tampoco se utilizan, ¿no? Entonces es un poco esto que podríamos llamar fotos denuncia, ¿no? Bueno, pues hay de todo. Por ejemplo, en el Pazo de San Lourenço tenemos también un órgano barroco pequeño, pero muy interesante. También está en la iglesia del Pazo de San Lourenço. Un órgano sería interesante recuperar, por supuesto. Luego, por ejemplo, este es un instrumento del que he tenido noticia hace poco y me gustaría, bueno, pues por lo menos mostrar las fotos, ¿no? Lo hemos comentado en la comida, Roberto y Fresco y yo. Es un órgano OESA de 3 teclados. Aquí en Galicia, órganos de 3 teclados hay poquísimos, creo que solamente hay 2, ¿no? El de la Catedral de Santiago y el de San Juan de Pollo. No sé si en Orense, en la Catedral, también es de 3. Y este es un órgano OESA de los años 50 y es un órgano que estaba en el Teatro Fraga, en Vigo. Sufrió un incendio, bueno, estaba en un estado lamentable, almacenado en un almacén de un polígono, se restauró. Es un órgano, bueno, interesante sobre todo, no por ser de buena factura, ¿no? Porque bueno, el organero que me facilitó las fotos, Federico Acitores, que es el que lo restauró, él mismo decía que tampoco era un instrumento de un valor artístico importante. Pero sí que cuando le pidieron que lo restaurase,
bueno, pues hizo una labor interesantísima, el gasto fue sin duda considerable y cuando he preguntado dónde estaba este instrumento, nadie lo sabe, ¿no? En un almacén de un polígono, en 20 cajones, ¿no? Entonces, sí que tenemos muchísimo patrimonio, o sea, pero lo hay en iglesias y lo hay en almacenes de algún polígono, que por desgracia no funciona, ¿no? Y no está en uso. Y posiblemente este sea de los últimos, si no el último, órgano, por ejemplo, de teatro que pueda haber en España, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que a través de las páginas del catálogo, a través de estos encuentros, creo que es importante poner en valor un patrimonio histórico, artístico, musical, custodiado tanto en iglesias como en polígonos industriales, para sobre todo, tenerlo en cuenta y ponerlo al servicio, bueno, pues de todos, ¿no? A la vez puede percibirse que detrás de cada instrumento, sobre todo en el ámbito de las iglesias, hay una historia de fe, la de una comunidad viva, pues de creyentes que a través de la música sagrada, pues sí que han dado gloria a Dios y han buscado esta santificación de los hombres de la que tanto nos han hablado los papas, sobre todo en el siglo XX. Por eso que desde la Iglesia, desde el Arzobispado de Santiago, sí que hay un verdadero compromiso por esta apuesta de poner en valor el patrimonio. Aunque los medios sean pocos, sí que hay un interés creciente en poner en valor este patrimonio. Y deseo, no solamente personal, ¿no? Si me consta que además del Arzobispo de Santiago, el deseo de poder colaborar con otras instituciones, ya sean públicas o privadas, para poner en valor y en funcionamiento parte de este patrimonio. Muchas gracias. As posibles preguntas as deixamos para o final, cando haxa a mesa redonda. Creo que xa cedo esta silla, con moito gusto, a Enrique, para que presente a Roberto Fresco, e posiblemente, se vos parece ben a todos, despois da intervención de Roberto, podemos facer un pequeno receso, non? Unha pausa así para falar así en privado. Despois de ter escoitado a maxistral
intervención de don Óscar Valado. Vamos agora a aprender en torno á singularidade do órgano ibérico gracias á presencia aquí de don Roberto Fresco, profesor de órgano dos cursos de música en Compostela, o cual significa tamén adicto á nosa cidade e á nosa Galicia, natural de Astorga, por tanto, bo coñecedor tamén do camiño, e organista titular da Catedral da Almudena de Madrid, profesor tamén de órgano do Centro Superior de Enseñanza Catarina Gurska, de Madrid, pero sobre todo o que a min me produce unha especial satisfacción. Discípulo predilecto de Montserrat Torrent, que é a profesora emérita de órgano de música en Compostela, foi moitos anos catedrática en Barcelona, na Universidade, na que tamén é doutora honoris causa. Montserrat Torrent trátase de unha das mellores organistas de Europa, máxima coñecedora do órgano ibérico tradicional, e xa digo, ten como discípulo predilecto a Roberto Fresco. Ela tocou en Santiago fai 2 días, o sábado pasado, tocou no Congreso, un concerto especial que houve en San Paio de Antealtares, e cando o felicitaba eu despois, contábame algunhas limitacións que tuvo no concerto, e que claro, todo isto de ter 91 anos, como teño eu, e ao mesmo tempo de terme que comunicar por escrito, porque prácticamente non hai nada, bueno, pois cando Montserrat chegou un momento no que xa tiña moi limitadas as condicións físicas, dixo, bueno, aínda que siga vindo a música en Compostela, teño que ser relevada. E teño que ser relevada, e a min gustaríame que fose relevada polo meu discípulo predilecto, que é Roberto Fresco. É tradición en música en Compostela aceptar que un profesor que cumple o ciclo pois sexa sustituído por quen el propoña, para que efectivamente houvese sempre continuidade nas ensinanzas. E desde entón, Roberto, pois está ao cargo da Cátedra de Música en Compostela. Fixo a súa formación complementaria na Hochschule für Musik en Viena, con Michael Aldulescu, pero na súa formación, xa digo, a importancia das ensinanzas de Montserrat Torrent foron clave. Foi profesor de órgano clave en diversos conservatorios de Madrid, Salamanca e Palencia, e fundador e director da Academia de Órgano Fray Josef de Echevarría, que se realiza nos órganos históricos da Terra de Campos, en Palencia, que ten como finalidade a promoción dos órganos antigos españois en toda a literatura que foi escrita para eles. Pode aportarnos moito, ademais de ensinarnos moito. A aportación está aberta sempre no sentido de que poderá responder, sei no ben, a todas as dúbidas e cuestións que teñamos que lle podamos plantexar dende Galicia en relación cos nosos instrumentos, tanto históricos como contemporáneos. Imos entonces agora a escoitar todo o que sabe en torno da singularidade do órgano ibérico, pero antes de empezar a escoitalo, quero darlle as gracias porque sempre está absolutamente aberto a canto lle plantexamos dende aquí e sabemos o agrado con que ven sempre a estar con nós. Gracias, Roberto. Enhoraboa anticipada polo moito que imos aprender de ti. Moitas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, mostrar mi agradecimiento al Consello da Cultura Galega por invitarme a estar esta tarde aquí con todos ustedes y muy especialmente esa gratitud
en las personas de Enrique Jiménez y de Maximino Zumalave, personas a las que me une desde hace mucho tiempo Santiago y la música. La música es una parte importante de mi vida, evidentemente, pero también lo es Santiago. No solo, quizás en otro contexto se lo puedo contar a alguien, porque a Santiago le debo de alguna manera mi vocación por el órgano hace más de 40 años, hace mucho tiempo, sino porque, bueno, como ha dicho Enrique, yo he nacido en una pequeña ciudad de provincias, en el Camino de Santiago, y desde pequeño para mí es absolutamente habitual ver pasar personas caminando hacia Santiago de Compostela. Entonces Santiago siempre ha sido para mí una ciudad, un lugar que ha estado en el horizonte de mi vida y sigue estándolo, ¿no? de muchas maneras. Y por eso me hace especialmente feliz pues no solamente participar desde hace unos poquitos años en Música en Compostela como profesor, sino, por ejemplo, estar esta tarde aquí con todos ustedes. Gracias, por lo tanto, Maximino, Enrique. El órgano es seguramente el instrumento musical con la historia más extensa de cuantos hoy podemos escuchar. Desde el siglo XIV hasta nuestros días, existe un extenso repertorio que muestra la actividad ininterrumpida que ha tenido desde aquellos primeros testimonios documentales del Robert Bridges Codex hasta la vanguardia compositiva más actual. Tal vez convenga aclarar que desde el primer órgano hidráulico del Ctesibios griego hasta los grandes y modernos instrumentos como el recién inaugurado de la Maison de la Radio en París, el órgano no ha dejado de evolucionar. Se ha adaptado a los gustos y a las modas de las diferentes épocas y ha asumido, en su medida, los avances técnicos que se han ido sucediendo, especialmente desde la Revolución Industrial en el siglo XIX. Cabe pensar que un órgano del siglo XVI es totalmente diferente a uno del XIX, y sin embargo, los principios sonoros que son la esencia del instrumento han permanecido inmutables, adaptándose, eso sí, a los gustos de cada momento histórico. Es la suya una trayectoria que mucho ha tenido que ver con la trascendencia del ser humano desde que en la Edad Media entra a ocupar un lugar propio en la Iglesia y en la liturgia cristiana. Quizá en este hecho influyera la idea de eterno que subyace en el órgano, ya que su sonido no impone ningún límite temporal. Es capaz de mantener el sonido de una forma a priori indefinida, porque, a diferencia de otros instrumentos, no hay un arco que al cambiar de dirección rompa en alguna medida las vibraciones de la cuerda o unos pulmones que deban respirar para poder escucharlo de nuevo. Algo así como lo que se desprende de la obra del compositor norteamericano John Cage, As Slow as Possible, proyectada para tener una duración de 639 años, cuya interpretación está teniendo lugar en un órgano construido a tal efecto en la iglesia de San Bujardi, en Halberstadt, Alemania. La idea surge de una discusión entre músicos y filósofos en el marco del Orgel Symposium de 1997, en la ciudad alemana de Trossingen. La duración de la obra viene determinada por el hecho de que en el año 1361 se construyó el primer órgano de la catedral de Halberstadt y la intención era que la obra comenzara a interpretarse en el año 2000, al cumplirse los 639 años de tal efeméride. En realidad, la obra comenzó a sonar el 5 de septiembre de 2001, por lo que concluirá el 5 de septiembre del año 2640. No es la eternidad, pero es un periodo de tiempo muy extenso comparado con los años de vida de un ser humano. Este concepto de permanencia nos lleva a constatar que más que ningún otro instrumento, el órgano generalmente es creado como parte de una arquitectura en medio de la cual va a permanecer toda su vida útil. Esa arquitectura va a condicionar no pocos elementos estéticos y sonoros que le darán una determinada fisonomía estética y sonora. Además, el órgano,
como sugiere Kerala Snyder, nos invita a reflexionar sobre aspectos más allá de la música. Podemos preguntarnos cómo hace su trabajo un instrumento cuyo mecanismo se nos oculta por completo, o quién costea la construcción de una máquina tan compleja y tan costosa. Además, la enorme gama de posibilidades sonoras que va desde los agudísimos de algunas mixturas hasta las profundidades de los graves de 16 o 32 pies, desde la voz todopoderosa de un plenum hasta la suave brisa de un bordón, ¿no es reflejo, imagen de la música de las esferas? Y cuando ese sonido nos envuelve junto con la particular luz y el inconfundible olor a incienso y a cera de una inmensa nave catedralicia y ni siquiera podemos ver al organista, ¿no es cierto que resulta fácil pensar que es Dios mismo quien lo hace sonar? Más allá de la fantasía o del misterio, estas y otras preguntas contribuyen a poner de manifiesto que este espléndido patrimonio material está al servicio de esa otra inmensa riqueza inmaterial que es la misma música. En el transcurso del último tercio del siglo XX se desarrolla en nuestro país un movimiento creciente en torno a la restauración de órganos históricos, actividad que aún se encuentra en pleno desarrollo. La península ibérica es una región muy rica en instrumentos originarios de los años finales del siglo XVII, de todo el siglo XVIII y una buena parte del XIX. De hecho, la construcción de instrumentos con principios barrocos se mantiene hasta ya entrado el siglo XX, conviviendo con otras formas más modernas de organería. Con anterioridad a esas fechas, los casos conservados son muy pocos. Generalmente se trata de cajas de los siglos XV, XVI o XVII que albergan órganos que ya nada tienen que ver con la estética que los envuelve. Como ejemplo, solo en la Comunidad de Castilla y León hay censados unos 500 órganos históricos. Es cierto que estas cifras no son proporcionales en todas las comunidades autónomas, pero este dato puede darnos una idea de la importancia del legado histórico y artístico del órgano antiguo a nivel de toda la península ibérica. Este movimiento de restauración de instrumentos empieza a tomar cuerpo en los años 70, coincidiendo con el cambio político acaecido en España y la instauración de la democracia. Paralelamente, surge un interés social creciente hacia el patrimonio como una forma de fomentar las diferentes identidades regionales o locales, en el que la comercialización y la politización de la cultura juegan un importante papel. Esta búsqueda de identidades también va a quedar reflejada en el mundo del órgano. El interés en la restauración de los órganos, en la recuperación de su sentido sonoro, tiene un antecedente muy claro en la Alemania de principios del siglo XX, en la que el doctor Albert Schweitzer encabeza el movimiento Orgelbewegung y que tiene su punto de partida en las conclusiones del primer congreso que tuvo lugar en Freiburg en 1926. En su autobiografía, el teólogo, músico, científico y médico relata cómo en el otoño de 1896, visitando el nuevo órgano de la Liederhalle de Stuttgart, tuvo la sensación de que la audición estaba siendo un caos a pesar de que el organista Heinrich Lang era un músico de total solvencia. Lang interpretaba una fuga de Bach en la que el doctor no podía distinguir las voces independientes a causa de la áspera armonización del instrumento. En ese momento, Schweitzer tuvo la certeza de que el órgano moderno, en aquellos momentos de tradición sinfónico-romántica, significaba un paso hacia atrás en ese sentido. De esta manera quedó sembrada en la prodigiosa mente de Schweitzer la simiente de lo que años más tarde se llamaría en alemán Orgelbewegung, movimiento de renovación del órgano. Schweitzer critica a los constructores de órganos de su época por anteponer en su trabajo las motivaciones puramente comerciales a aquellas artísticas que requiere su oficio. En esos momentos, determinados avances científicos, como la aplicación de la electricidad a la organería, estaba causando verdaderos estragos en Europa en detrimento del sistema de transmisión mecánico, que permite al organista realizar una verdadera articulación y control del sonido. Schweitzer ataca también la proliferación de registros que tratan de imitar a los instrumentos de cuerda y aboga por la vuelta a las presiones de aire bajas que utilizaban los antiguos organeros. Otro aspecto que provocó la indignación del doctor
es la posibilidad que da la transmisión eléctrica para que consola y tubería puedan estar en ubicaciones diferentes, lo que a su vez facilita que el instrumento pueda estar fraccionado en diferentes puntos de la nave. Esto puede ser muy efectista de cara al auditorio, pero los distintos planos sonoros del órgano adquieren sentido cuando parten de una situación espacial próxima, de una única ubicación dentro de la caja del instrumento. Lejos de ser un simple anticuario, Schweitzer manifestó también su admiración por la obra del organero Aristide Cavaillé-Coll, aunque esa falta de visión polifónica del instrumento hace que también los del francés sean poco aptos para la presentación ideal de la música de Johann Sebastian Bach. Así, durante 20 años, Schweitzer coloca las bases del movimiento de la Reforma que tomará cuerpo en el Congreso de Freiburg de 1926 y que va a resultar mucho más revolucionaria de lo que en un principio él mismo podría calcular. La conferencia va a suponer no solo el renacimiento del órgano, sino también el creciente interés en la música de iglesia y en la liturgia, aspectos estos tan interdependientes en Alemania. Además, los instrumentos construidos por los organeros Arve Schnitger, Andreas y Gottfried Silbermann e incluso por el mismo Michael Pretorius van a convertirse en los modelos de toda la Reforma. Habría que esperar varias décadas hasta que en 1956 el joven organero Gabriel Blancafort, después de realizar sus estudios teológicos en la Universidad de Comillas y de haber aprendido el oficio de organero en la fábrica de órganos de Nuestra Señora de Montserrat, dirigirá sus pasos primero al taller de Víctor González en París, donde va a permanecer por espacio de 3 años, y después a la Casa Walker en Ludwigsburg, lugares en los que conoce y absorbe las corrientes organeras que entonces dominaban en Europa y que no eran otras que las del Orgelbewegung. A su regreso en 1961 se reincorpora a los talleres Royant, entidad que en 1974 ya dirige enteramente y refunda con su propio nombre. El taller de Blancafort, además de ser un lugar donde construir y restaurar órganos, ha sido también una escuela de organeros. La ausencia en España de una escuela de organería ha motivado que todavía hoy el organero siga formándose a la manera tradicional y podemos decir que Gabriel no solo restauró órganos antiguos, sino también el oficio de organero. De este modo, los principales talleres que en la actualidad funcionan en nuestro país están dirigidos por personas que trabajaron en los comienzos de su carrera en el taller de Blancafort y en diferentes medidas han propagado sus postulados y han ofrecido al órgano español la oportunidad de un renacimiento. Como en aquellas primeras décadas del Orgelbewegung, se han cometido errores, algunos verdaderamente importantes, pero todos estos organeros trabajan en encontrar el sentido, la personalidad, no solo de los instrumentos que restauran, sino también de los que crean, siendo conscientes de su responsabilidad con el pasado y con las generaciones futuras a las que legan su trabajo y que serán las encargadas de mantenerlo. Al mismo tiempo, surge un interés considerable por todo cuanto tiene que ver con la música para órgano y su documentación, y de ello son testimonio algunos acontecimientos como la celebración del primer Congreso Nacional de Musicología en 1979. 2 años después tendría lugar el primer Congreso Español de Órgano y a partir de esos momentos, así como en los sucesivos congresos, simposios, foros de órgano y también en las revistas de musicología nacionales, como la de la SEDEN, Nasarre, Anuario Musical, la voz de los organeros, de los organistas y de los musicólogos en torno al instrumento se convierte en un hecho habitual. El órgano también había estado presente en las más de 6 décadas de vida de la revista Tesoro Sacro Musical, aunque muchos de los contenidos que allí aparecían tuvieran un carácter más divulgativo que científico. Son muchos los trabajos de investigación realizados en torno al órgano histórico ibérico. Cabe destacar el medio siglo dedicado a esta labor por el hispanista francés Louis Janvoux, a través de libros y una infinidad de artículos publicados en revistas especializadas. Sus aportaciones son capitales para entender la historia de la organería peninsular.
También son a todas luces relevantes los 4 volúmenes que el jesuita Jesús Ángel de la Lama publica en los años 90 sobre el instrumento castellano. Y más recientemente, los trabajos de investigación del musicólogo y organista Andrés Cea. Será también una organista catalana, Montserrat Torrent, la que impulsará todo cuanto tiene que ver con la enseñanza del órgano en España, operando un cambio que no cesa de dar sus frutos mediante la creación de una verdadera escuela de órgano alrededor de su cátedra en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Enseñanza que se sitúa en una altura hasta entonces desconocida en nuestro país, tanto a nivel de preparación técnica como de interpretación organística. Organería, investigación, pedagogía e interpretación experimentan una auténtica revolución en el trabajo de los años 70 y 80 en toda España. El órgano empieza a dejar atrás la oscuridad visual y auditiva en la que había estado inmerso durante décadas. Los organeros buscan devolver al instrumento sus capacidades mecánicas y sonoras para que el organista pueda desplegar todas sus aptitudes técnicas e interpretativas en favor de un discurso musical limpio, nítido, capaz de captar la atención del oyente. El necesario melange de organeros y organistas desata un creciente interés por la música antigua española para órgano. Este interés por el repertorio hispánico trajo asociada la recuperación de los antiguos órganos ibéricos, que son los instrumentos idóneos para la interpretación de este repertorio, lo que a su vez ha ido despertando paulatinamente la curiosidad de los compositores de nuestro tiempo por un nuevo instrumento al que dedicar su creatividad. Pero tratemos de definir en qué consiste la singularidad del órgano en la península ibérica. Tal y como afirma Louis Jambou, la realidad de lo que llamamos órgano histórico español pertenece ya al siglo XVIII y sobre él todavía se sigue teorizando durante la segunda mitad del siglo XIX, como lo muestra el Tratado de Organería que publica Mariano Tafall y Miguel entre los años 1872 y 1876, precisamente aquí, en Santiago de Compostela. Puede decirse que no hay un órgano español de los siglos XV y XVI. El modelo de instrumento castellano irá conquistando lentamente toda la península y los territorios colonizados en América y en Oriente. Ya a finales del siglo XV hay 2 realidades organísticas que se corresponden con la división político-administrativa de España, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Parece claro que la organería en el Reino de Aragón se desarrolla antes que en Castilla y que existe una fuerte influencia en tierras mediterráneas de la organería alemana. Dimensiones de los instrumentos, órganos de varios cuerpos con algunas pisas, división del plenum del órgano medieval, aparición progresiva de los nazardos y las flautas. Sin embargo, el órgano en el resto de la península se configura ya como un gran positivo, en el que tienen cabida algunas lengüetas y flautas junto a los principales. Es importante destacar que ya desde principios del siglo XVI el órgano en España encuentra casi siempre una colocación lateral, ya sea en el coro alto a los pies de la nave, como en la mayoría de las iglesias, bien sea en el coro bajo central, como en las catedrales o colegiatas. Una consecuencia de esto es la aparición de un segundo órgano enfrentado al primero cuando las posibilidades económicas lo permiten, especialmente en iglesias grandes. En general, hay una predilección por el lado derecho o lado del Evangelio, ubicándose allí los instrumentos que se consideran más importantes en razón de su tamaño o novedad, buscando la simetría y la armonía. Esta particular situación va a condicionar en buena medida la evolución del instrumento, ya que generalmente el organero dispone de un ancho y una profundidad muy limitadas para la creación del órgano y para las posteriores labores de montaje y mantenimiento. Esto le forzará a una superposición vertical de los planos sonoros y, personalmente, no me parece descabellado pensar que esta obligación de sacar los planos sonoros fuera del secreto principal esté en el origen de la lengüetería de batalla. Consecuencia de esto es la progresiva multiplicación de los pequeños secretos ubicados fuera de ese secreto principal, que darán cabida primero a la corneta o a algún otro registro solista,
y después a la caja de ecos que puede llegar a albergar ya en el siglo XVIII todo un cuerpo sonoro expresivo. Este interés o necesidad por buscar nuevos planos sonoros conduce a otra de las características del órgano en los grandes templos, que es la doble fachada sonante y que traerá consigo la multiplicación de la batalla en la parte posterior del órgano. En esta búsqueda de espacio sonoro acabará encontrando su lugar la cadereta o positivo de espalda, que también llegará a tener su duplicado en la fachada posterior. En todos estos artificios sonoros tiene un papel destacado diferentes elementos que, como el tablón acanalado, no solo permitió a los organeros dar rienda suelta a su ingenio, sino que contribuyeron también a crear una estética sonora muy característica. Digamos que nada diferencia físicamente un teclado partido de aquel que no lo es. La configuración de las notas diatónicas y alteradas es exactamente la misma que en cualquier otro teclado de la época, con las particularidades generales de la primera octava corta y la extensión propia del órgano que comienza en el Do1 y que en el agudo oscila, dependiendo de la época de construcción del instrumento, entre el La4 y el Re5. Los sonidos, colores, efectos que escuchamos en el órgano vienen dados por los tiradores de los registros que encontramos a ambos lados de la consola y que previamente hemos accionado. Habitualmente estos registros tienen efecto sobre toda la extensión del teclado. Cada tirador que accionamos añade un nuevo color, tesitura, en todo el teclado. Pero el órgano ibérico tiene la particularidad de que para conseguir un mismo color en todo el manual debemos accionar dos tiradores, uno a la derecha y otro a la izquierda del teclado. De igual modo, tenemos que hacer con cada registro que deseemos añadir. El punto de división de los registros estará siempre entre las notas Do3 y Do sostenido 3, lo que nos llevará a hablar de tiples y bajos. Esto significa que podemos hacer sonar toda la extensión del teclado con la misma sonoridad, eligiendo tiradores con idéntico nombre a ambos lados, o que podemos tañer al mismo tiempo dos colores diferentes, uno solista que puede ser tiple o bajo y un acompañamiento en la parte opuesta del teclado. Este hecho generó desde sus inicios en el último tercio del siglo XVI y hasta principios del siglo XIX un modo de tocar que dio lugar a una inmensa colección de literatura partida, tientos, versos y diferencias, que distingue sustancialmente la música peninsular de los siglos XVI, XVII y XVIII de la de otras escuelas del viejo continente. Precisamente ese elemento que va a caracterizar el órgano español aparecerá en el Reino de Aragón. Encontramos por vez primera un teclado partido en Zaragoza en 1567 con el trabajo que el organero Guillaume de Luppe realiza para la iglesia de Santa Cruz. La novedad se extiende rápidamente por Castilla y supone, desde un punto de vista organero, que una parte de la corona aragonesa se aparta de su tradición, puesto que toda la parte occidental de la corona de Aragón asume del mismo modo toda esa característica. Valencia adoptará esta costumbre ya en el siglo XVII, permitiendo que en los últimos años del siglo se dé un giro importante hacia el órgano castellano y en los primeros años del XVIII se asienten aquí importantes organeros navarros como los Salanova. En Cataluña habrá que esperar hasta el segundo tercio del XVIII para tener constancia de que también se ha distanciado de su antigua tradición, cerrando así, en cierto modo, el círculo de la unificación, aunque esto no signifique que hayan desaparecido todas las características territoriales. La generalización del registro partido viene sin duda de la mano de los organeros procedentes de los Países Bajos que se instalan en la península tras la instauración en el trono español del emperador Carlos V. Entre ellos cabe destacar a Guillaume de Luppe, maese Jorge Flamenco y los organeros Prevós. En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI, en la polifonía religiosa, empieza a extenderse el uso de varios coros simultáneos y poco a poco va imponiéndose la preeminencia de una voz, camino que se abre al bajo cifrado y a las futuras formas instrumentales solistas. En la escuela catalano-valenciana, donde en principio eran más visibles las influencias europeas,
era relativamente frecuente encontrar instrumentos con 2 teclados, lo que permitía esa duplicidad de planos, de colores. Pero en la escuela castellana el instrumento se reducía casi siempre a un solo manual y, por lo tanto, a un solo color que dependía de las posibilidades tímbricas de cada instrumento. La solución ideada por los organeros en tierras castellanas será la principal característica a partir de entonces del órgano en la península ibérica y en las colonias de América y de Oriente. Conservando un solo teclado, duplicará e incluso triplicará los planos sonoros. En un principio, no todos los registros se encuentran en esta nueva disposición. En los comienzos había una predilección por la partición de los registros de la familia de la lengüeta, dulzainas, trompetas, orlos, con menos frecuencia los nazardos o las flautas y en menor proporción los flautados. También hay que apuntar que cuando se trata de órganos de más de un teclado, el número de registros partidos se reduce considerablemente, ya que esa duplicidad de planos sonoros está garantizada mediante la existencia de 2 o más teclados. Entre 1567 y 1579, el organero flamenco Maese Jorge construye para la Catedral de Sevilla un instrumento de 2 teclados, pero ya con todos los registros partidos. Sin embargo, 40 años después, en 1616, el organero Diego Quijano construye en la Colegiata de San Pedro de Lerma un órgano de un teclado de 42 notas en el que solamente encontramos como registros partidos la címbala y los orlos, un único registro de lengüeta de este instrumento. Así pues, hacia la mitad del siglo XVII, el órgano castellano es el modelo en prácticamente toda la península ibérica, con excepción de las tierras más orientales, sin que se puedan concretar unas fronteras concretas. En general, se trata de un instrumento con base en un flautado de 13 palmos, raramente de 26, al que se suman toda la columna de principales, octava, quincena, decinovena, veintidosena, así como las mixturas lleno y címbala. También encontramos los tapados y nazardos, aunque en menor proporción. La lengüeta suele ser una trompeta en Castilla o una dulzaina en Aragón. Normalmente el instrumento consta de un solo teclado de 42 notas con los registros siempre partidos. Hay un segundo avance a finales del siglo XVI que parece que llega también de la mano de la familia de Lupe y que se convertirá finalmente en otra de las peculiaridades del órgano español. Se trata de la implantación de un secretillo aparte y elevado del principal que suele acoger en un principio un registro de lengüeta y con posterioridad la corneta. Pero será en la zona centro de la península, en lo que Luis Jambou denomina el centro toledano, donde se desarrolle esta innovación. Será a partir de 1655 cuando se empieza a documentar la caja de ecos, nuevo plano sonoro que viene a sumarse a los ya existentes. El arca de ecos u órgano de ecos. Se trata de un cajón de madera con su propio secreto que albergará una corneta o un registro de lengüeta o ambos. Esta caja podrá abrirse por la parte superior a voluntad del organista, que lo accionará con el pie o con la rodilla. Es una especie de caja expresiva que permite al menos 3 gamas dinámicas diferenciadas: el eco, el contraeco y la suspensión que se produce entre ambos efectos. Esta caja de ecos estaba situada bien encima del secreto principal o bien debajo, frente a la consola. Será Fray José de Echevarría quien coloque un medio registro alto de clarines, los cuales han de tener su eco con su ida y su venida. Parece lógico pensar que iría acompañado por una corneta también en eco, lo que desde un principio formaría un dúo que perdurará durante toda la historia del instrumento. Así lo detalla el organero franciscano en el órgano de Tolosa, cuando pide que el órgano disponga de una segunda corneta, y cito, la cual sirve para remedar a la primera, con la cual se hacen los ecos, con tal disposición que haya suspensión de irse las voces muy lejos y lo mismo acercarse, conforme el organista tuviere la elección y gusto. Además de los numerosos documentos que mencionan la construcción o reparación del nuevo invento, la palabra eco aparece en numerosas ocasiones en las colecciones de Martín Nicol, Martín de Olagüe, Miguel López, lo que da una idea de la aceptación del nuevo ingenio que estuvo en boga hasta la desaparición del órgano barroco español.
Hacia el final del siglo XVII, esta idea de destacar solo determinados timbres en la caja de ecos se ve suplantada en ocasiones por todo un bloque de registros que adquieren así una cierta categoría de expresivo. Esta nueva cadereta interior del órgano convivirá en algunas ocasiones con una cadereta exterior. A lo largo del siglo XVII, diversos datos procedentes de capitulaciones de los órganos hacen pensar en una temprana aparición de la lengüetería de batalla, o al menos en los ensayos previos y necesarios a la implantación de este rasgo característico del órgano en la península ibérica. Ya desde mediados del siglo anterior encontramos el medio registro de dulzaina ubicado fuera del secreto principal, encima o debajo de él. Tal vez una idea de lo que pudieron ser los intentos anteriores nos la pueda dar la trompeta interior que Pedro Liborna Echeverría coloca en 1709 en el órgano de la capilla de la Universidad de Salamanca, no en la parte trasera del secreto como es lo habitual, sino en primer término, ocupando el lugar del flautado en un órgano que no posee fachada, sino unas celosías que cierran el frente del instrumento. Sea como fuere, la lengüetería tendida o horizontal se va a convertir en uno de los elementos más representativos de la organería española a partir de ese momento y que todavía continúa incorporándose a los nuevos instrumentos del siglo XXI en todo el mundo. La invasión del espacio exterior a la caja del órgano por parte de la tubería constituye en realidad la creación de un nuevo plano sonoro que viene a sumarse a las conquistas ya realizadas del registro partido, del secreto elevado y de la caja de ecos, y que son manejadas desde el único teclado del órgano español. El primer dato cierto que conservamos acerca de la lengüetería horizontal pertenece a 1677, fecha en la que Fray José de Echevarría se compromete a construir en Mondragón un órgano, cito de nuevo, con unas dulzainas las cuales se ponen en la fachada del órgano dispuestas en el canto del secreto principal en forma de artillería. En el mismo contrato también añade que esta novedad en ningún órgano se ha ejecutado, salvo en el órgano que ahora se ha fabricado en el convento de San Diego de Alcalá de Henares. Un instrumento que fue emblemático en su tiempo es el que proyectó Fray José de Echevarría para la Catedral de Palencia en 1688 y que concluyó su discípulo y compañero Fray Domingo Aguirre en 1691, tras la muerte de aquel. Junto a ellos encontramos ya a un joven oficial, Pedro Liborna Echevarría, que paralelamente hace pequeños trabajos en solitario en torno a la corte. Este instrumento palentino está dotado ya de una batería de lengüetas horizontales que va a ser típica del órgano medio castellano durante todo el siglo XVIII. Una lengüeta de 8 pies para ambas manos, una segunda lengüeta de 8 pies para la mano derecha que viene a reforzar la debilidad de los tiples, otra de 16 pies para la mano derecha que se complementa y contrarresta con la de 4 pies de la mano izquierda. Finalmente, una lengüeta de resonadores cortos que aporta un color nasal a este nuevo plano sonoro. El órgano de la Catedral de Palencia, cuya caja todavía podemos admirar hoy, tenía 2 teclados manuales, órgano mayor, cadereta interior y cadereta exterior. Resumiendo lo expuesto hasta ahora, el órgano más habitual en España durante la segunda mitad del siglo XVIII, el que poseían la mayor parte de las iglesias, era un instrumento de un solo teclado partido con octava corta y que se extiende por los agudos hasta el do5, re5 en la última parte del siglo. La disposición de cada una de las familias sonoras dependía en parte de las dimensiones del instrumento, en parte también de las costumbres de las zonas geográficas, pero en general poseía la columna más o menos completa de principales, flautado, octava, docena, quincena, decinovena, lleno, címbala, sobre címbala, algunas flautas, violón, tapadillo, cornetas, nasardos, la trompeta real interior y una batería más o menos generosa del tipo de la que ya se ha descrito en el órgano de la Catedral de Palencia.
Como ya hemos dicho, en las catedrales y colegiatas el órgano encontraba su emplazamiento en el coro bajo, en el centro de la iglesia. Esto propicia desde un principio el cierre del órgano con enormes puertas pintadas, tanto en su fachada principal como en su reverso. Ocurrirá así hasta la aparición de la lengüetería horizontal que imposibilitará esta práctica. Es entonces, a finales del siglo XVII, cuando empiezan a decorarse estas fachadas posteriores con una fachada muda en los primeros ejemplos y poco después con un flautado como el de la fachada principal, a la cual tratará de imitar en todo lo posible. Poco después llegará para esta segunda fachada la lengüetería horizontal y, en su caso, la segunda cadereta exterior, como ocurre en Sevilla ya en 1724. De esta manera, a lo largo del siglo XVIII, algunos instrumentos catedralicios llegan a poseer hasta 6 planos sonoros bien diferenciados: cadereta interior, cadereta exterior al coro, cadereta exterior a la nave, fachada con su batalla al coro, fachada con su batalla a la nave y caja de ecos en la parte más alta del instrumento. De nuevo, según la documentación conocida, el primer ejemplo de fachada trasera sonante será la que realizan José Beltrán y José Echevarría para la Catedral de Cuenca en 1696. 4 años después, en 1700, Domingo de Mendoza colocará un flautado de 13 en la fachada posterior del órgano que construye para la Catedral de Sigüenza. El modelo de la doble fachada sonante no deja de evolucionar a lo largo del siglo. En 1724, Fray Domingo Aguirre proyecta para la Catedral de Sevilla una doble cadereta de espalda. En 1742 es Pedro Liborna quien construye la doble fachada con batalla incluida para Salamanca y en 1755 en Toledo. Entre 1744 y 1749, Leonardo Fernández Dávila realiza para la Catedral de Granada los 2 órganos gemelos con cadereta exterior solo al coro, obra en la que participa como ayudante el joven Jordi Bosch. Este acomete a partir de 1779 la gran reforma del instrumento que Aguirre ideada para Sevilla en 1724. La culminación de esta fiebre constructiva son sin duda los 2 instrumentos gemelos que el conquense Julián de la Orden fabrica para la Catedral de Málaga a partir de 1780. Se trata de 2 órganos monumentales idénticos entre sí, de 3 teclados de 51 notas con octava tendida que manejan 7 planos sonoros cada uno y 107 medios registros. Las 2 siguientes diapositivas son dibujos esquemáticos del mismo órgano de la Catedral de Málaga que pueden dar una mayor claridad sobre la ubicación de los planos sonoros. El primero es un corte transversal del órgano y el segundo una visión del plano. Este es el panorama español de construcción de órganos en la segunda mitad del siglo XVIII, cuyo epicentro lo hallamos en Madrid. Sin duda, de todo el entramado de la organería madrileña, el fruto más importante es el órgano de la capilla del Palacio Real, que, por otra parte, es el instrumento histórico que en mejores condiciones se ha conservado hasta nuestros días. En 1755 se hace el encargo de construir un nuevo órgano para la capilla del nuevo palacio, cuyas obras aún no habían finalizado a Leonardo Fernández Dávila. Este plantea un instrumento en el que conjuga su idea de instrumento que ya había construido tanto en Granada como en Elche, con otras ideas venidas de Italia. Al finalizar 1759, el órgano estaba ya acabado, pero las obras de la capilla no, por lo que el montaje del instrumento tuvo que aplazarse hasta 1771. Al poco de comenzar, en el mes de abril, Dávila enferma y muere, designando a su antiguo discípulo Jordi Bosch como la única persona capaz de concluir la obra. Cuando Bosch llega a Madrid en 1772, han muerto los monarcas que encargaron la obra, Fernando VI y Bárbara de Braganza, y también Nebra, organista de la capilla. Posiblemente esto le da pie a, sin descomponer lo ya montado, replantear el instrumento según sus ideas, lo que explica que la finalización del órgano se demore hasta 1777.
Dávila había fusionado en su proyecto dos conceptos distintos de instrumento como son el órgano español y el italiano. Con Bosch entra en juego también un tercer elemento, el órgano francés, ya que la publicación del tratado L'Arme du facteur d'orgue de Dombes de Celles se deja sentir en algunas características del instrumento, como la voz humana a la francesa del primer teclado o los dos temblantes, suave y fuerte. Tal vez lo más relevante de este instrumento sea la impresionante gama sonora que puede generar, desde la potente y robusta lengüetería de batalla hasta los efectos casi imperceptibles de algunos juegos de la cadereta en ciertos puntos de la capilla. Entre los inventos aportados por Bosch en esta obra cabe destacar la flauta travesera del segundo manual, en la que el viento entra en el bisel como si procediese de unos labios humanos. La voz humana en eco del segundo, que está encerrada en una caja en forma de laringe, cuya apertura, manejada por el talón izquierdo del organista, se asemeja al aparato bucal humano. Otras novedades, como las entallas de expresión, la caja de ecos, que acoge todos los juegos en un mismo teclado, haciéndolo expresivo, la doble arca de viento, el aire de los llenos o la trompeta de doble longitud, que se adelantan en 60 años a las transformaciones que Cavaillé-Coll aplicará en un contexto histórico y estético muy distinto. Estas son, a grandes rasgos, las características principales que, a mi modo de ver, definen la singularidad del órgano ibérico como un instrumento con una personalidad muy acentuada, en la que la situación religiosa, política y social de los siglos de oro tendría muchas cosas que explicar. En principio, el órgano histórico en Galicia asume las mismas características que en el resto de la Corona de Castilla. Parece necesaria la realización de estudios históricos para intentar determinar si puede hablarse de cuestiones particulares de un órgano gallego, ya que son muy pocos los instrumentos que han llegado a nosotros en una situación que nos permita extraer conclusiones más o menos determinantes. Ahí están por el momento los trabajos de Marco Brescia o de Sergio del Campo sobre la escuela de Echevarría en Galicia y las varias catalogaciones que, como antes hemos estado escuchando, han estado funcionando en los últimos años. De estos pocos instrumentos históricos conservados, algunos ya han encontrado de nuevo su voz, como los de los monasterios compostelanos de San Payo de Antealtares y de Santa Clara, o el de Iria Flavia. Sin embargo, hay algunos que aún continúan esperando su momento y que por su estado de conservación y su interés musical e histórico urge recuperar. Tal es el caso de los órganos de San Martín Pinario, de la Colegiata de Xunqueira de Ambía, de San Vicente do Pino y de la iglesia de Regua de Monforte de Lemos, de los dos órganos de la iglesia de Vilanova de Lourenzá, el de Santa María de Valdeflores en Viveiro o el Echevarría del convento de Santa Clara de Allariz. Todo lo descrito hasta aquí, más allá de cuestiones estéticas o históricas, representa solo una pequeña parte del complejo funcionamiento de un instrumento musical que, antiguo o de nueva planta, necesita de los conocimientos, de la pericia y también del arte de quien puede dar sentido a todo ese entramado, el organista. Ser organista implica, como en cualquier otro instrumento, una complicada carrera condenada a no terminar nunca, con la frecuente compañía del frío, la oscuridad y la soledad reinantes en el coro de una iglesia, salpicada, eso sí, con la luz de Bach, de Correa de Araujo, de Franck o de Messiaen. Ser organista exige el conocimiento exhaustivo de 7 siglos de literatura musical y de una larga lista de pormenores que tienen que ver con su interpretación, desde la registración o la técnica que debe hacer sonar cada estilo musical hasta los problemas acústicos que conviven inevitablemente con cada órgano y con cada iglesia. A esto hay que sumar la preparación necesaria acerca del funcionamiento interno del instrumento que permita al organista resolver tantos problemas que de manera cotidiana surgen en el funcionamiento de una máquina tan compleja. Además de todo esto, cuando el organista se pone al servicio de la liturgia, tiene que manifestar una competencia litúrgica que le permita utilizar convenientemente sus conocimientos
en pro del desarrollo de aquella. Es, en palabras de Benedicto XVI, arte al servicio de la celebración. El mismo Papa emérito había dicho con motivo de la inauguración del nuevo órgano de la Alte Kapelle de Ratisbona: la solemne música sacra, con coro, órgano, la orquesta y el canto del pueblo no es un agregado que enmarca o hace agradable la liturgia, sino un importante medio de participación activa en el culto. El órgano siempre ha sido considerado, y con justa razón, como el rey de los instrumentos musicales, porque retoma todos los sonidos de la creación y da resonancia a la plenitud de los sentimientos humanos. Además, trascendiendo como toda música de calidad la esfera simplemente humana, nos dirige a lo divino. La gran variedad de timbres del órgano, desde el piano al tonador fortísimo, lo hacen un instrumento superior a los otros. Es capaz de exaltar y expresar todos los ámbitos de la vida humana. Las múltiples posibilidades del órgano nos recuerdan, en cierto modo, la inmensidad y la magnificencia de Dios. Muchas gracias. Despois de darlle as gracias outra vez ao querido amigo Roberto Fresco, vamos a ter un ratiño de descanso.